Veremos qué repercusión ha tenido en el Reino Unido por la relación que puede tener con las posiciones políticas del llamado Brexit, de la salida del Reino Unido de Europa, y también complicado porque resulta que este tema tan negativo para las aspiraciones de Cameron, de continuar defendiendo la integración o la permanencia del Reino Unido en Europa, por el descubrimiento de que Cameron también ha tenido que confesar la realidad y la veracidad de sus operaciones que realizó en Panamá, confesando que sus acciones las vendió antes de tomar posesión del cargo que hoy tiene. Voy a leer una noticia que viene en la página 3 del País y dice lo siguiente. El gobierno británico llama a los jóvenes a luchar contra el Brexit. Su decisión de enviar un folleto a favor de la Unión Europea desata la polémica. Esta noticia tiene, yo creo, un significado importante a largo plazo, porque ha introducido un nuevo tema que no estaba planteado, y es si jurídica y políticamente los ingleses van a aceptar con normalidad que Cameron, que el gobierno, informe a los ciudadanos, mandándole a todos un folleto que va a costar casi 12 millones de euros sobre las ventajas de la permanencia en la Unión Europea, a consecuencia de la influencia que ha tenido negativa en la opinión de los británicos el resultado holandés. Y esto no va a quedar aquí. Conociendo como conozco el tesón del espíritu de los ingleses, creo que esto va a tener desarrollo. Pero quisiera conocer antes la opinión de Papi sobre todo la repercusión que ha tenido en el Reino Unido el resultado del referéndum holandés, sobre todo teniendo en cuenta que ha coincidido con las informaciones sobre la complicación de los dirigentes de Cameron y de Poroshenko, el presidente del gobierno ucraniano, en los papeles de Panamá. Así que, Papi... Sí. A pesar de que la Comisión Europea no vea ninguna relación entre lo que ha pasado en Holanda y el referéndum sobre el Brexit del 23 de junio, por lo que yo tengo entendido, la reacción en el Reino Unido evidentemente ha establecido esta relación automáticamente. Nigel Farage no solo felicitó a los organizadores del referéndum holandés, sino que es público y notorio que ya se han puesto en contacto y que Nigel Farage ha invitado a los organizadores del referéndum holandés a que le ayuden a conseguir que el Reino Unido salga de la Unión Europea en el referéndum de este mes de junio. Yo he leído una reacción de un comentarista británico conservador, Tim Montgomery, sí, que es una persona de muchísimo prestigio. Yo lo leo habitualmente. Yo con El País a veces publica algo, lo leo. Sí, él también sale mucho en el Wall Street Journal, en el medio norteamericano conservador. Y Tim Montgomery ha hecho unas declaraciones, yo creo, muy interesantes, diciendo que para él el resultado del referéndum holandés ha marcado claramente lo que va a ser el destino de la votación en junio en el Reino Unido. ¿Ha llegado a comprometerse así? Sí, no sabría traducir la palabra en inglés, pero ha dicho que para él es como un oráculo confirmado. Ah, sí. Es la expresión que ha utilizado Omen en inglés, ha dicho, es como una señal en los cielos de que algo ya muy claramente va a pasar. Lo traduzco un poco en el contexto, no literalmente. Aquí en El País, en la información que estamos comentando, de esta noticia que acabo de dar, de que el gobierno de Cameron quiere gastar casi 12 millones de euros para arrastrar a los jóvenes al voto positivo de Europa, también recoge la opinión, otra vez como no, de Boris Johnson, el alcalde de Londres, que como ahora que está defendiendo la salida del Brexit, y ha calificado esta iniciativa del gobierno de despilfarro de dinero público, lo cual está dando una versión que puede molestar mucho al contribuyente inglés, que es mucho más consciente que el continental. Y Cameron respondió de una manera que aquí en España no sería comprendida. Para mí incluso es difícil de entender. Las palabras literales que recoge el periódico atribuidas a Cameron son que Cameron se disculpará por informar a los ciudadanos sobre la visión del gobierno que no es neutral. Esas son las palabras entrecomilladas. ¿Tú sabes interpretarlas? ¿Me puedes aclarar con más conocimiento del tema? No con esas palabras solas. Porque resulta un poco raro decir que se disculpará. En primer lugar, porque la medida todavía no está ejecutada. ¿Cómo se va a disculpar de algo que va a hacer en el futuro? Dejaría de hacerlo. Y además parece que es irónico. Dice, ¿se disculpa por qué? Por hacer el bien de informar a los ciudadanos sobre la visión del gobierno, que a lo que está obligado. Pero añade que no es neutral. Yo no lo entiendo de verdad, Papi.
Tampoco honestamente le sabría decir yo, don Antonio, porque no he leído o no he seguido esa noticia en la prensa británica y no Es sabría. que yo, cuando lo he leído esta mañana, digo, menos mal que hablo con papi, porque yo creía que tú para otra, no por la frase, que la frase yo creo que es irónica. Yo creo que está diciendo, bueno, me disculparé por cumplir con mi deber. Es que yo creo que es irónica. Lo que sí que se supo ayer en el Reino Unido fueron los resultados de una encuesta en la cual se estudió cuál era el porcentaje de apoyo de los británicos a la salida de la Unión Europea por tramo de edad. Y los jóvenes eran favorables a seguir. Esto es. Los jóvenes eran favorables a seguir y, sin embargo, entre las personas de más de 55 años... Sí, la mayoría es contraria. Totalmente contrarios a continuar en la Unión. Era un 54% a favor de salir y un 30% nada más a favor de quedarse. Entiendo que la diferencia él no sabe, no contesta. No, aquí se hace eco el país diciendo que la encuesta ha sido publicada por el Observer y que da eso, el 53% de los electores entre 18 y 34 años, partidarios de la permanencia frente a un 29% contrario. Pero que solo la mitad ha decidido votar. Eso también sí que es importante, esa coletilla. Solo la mitad tiene decidido votar, lo que se llama intención de voto en las encuestas. Intención de voto directo o intención directa, no lo sé lo que es. En fin. Uno de los promotores del referéndum holandés, de las personas que ya está trabajando mano a mano con Nigel Farage en el Reino Unido, es un escritor que se llama Thierry Baudet, aunque se llame Thierry, parece un señor francés, pero él es holandés. Él ha tenido una frase muy buena que ha dicho que él espera que finalmente el resultado de este referéndum pues lance una llama, es la expresión que ha utilizado, lance una llama a lo largo y ancho de toda la Unión Europea para generar una revolución democrática sobre qué entendemos que es la Unión Europea. Será lance una luminaria, habrá sido una luz. Sí, lights a fire, encienda una llama. Eso es una luminaria, lo que aquí se traduciría una luminaria. Estoy leyéndole las declaraciones ahora mismo, y esta persona, digamos que insisto en la idea de que, a pesar de que ha tenido unas repercusiones que cuando usted me diga tratamos en Ucrania muy importantes. Sí, vamos enseguida, después de esto. Los organizadores del referéndum no lo han entendido en clave de meterse con Ucrania, ¿no? No. Para nada, es que es importante ver que el impacto del referéndum está siendo muy diferente según donde miremos. Claro. Y probablemente por lo que ha dicho usted antes, don Antonio, es que esto está tan mal concebido que cualquier excusa es buena para cuestionarlo todo. Absolutamente. Yo creo que en los próximos días se conocerán mucho más datos en el Reino Unido, datos británicos, sobre la verdadera repercusión, que yo creo que es mayor de la que a primera vista pueda parecer. Porque estos son esas noticias que te quedan luego rumiando. Y el inglés tampoco es como el latino, de unas reacciones violentas, rápidas. Como los holandeses también rumian los asuntos antes de tomar decisiones. Yo, desde luego, creo, no estoy seguro, como es natural, pero creo que la repercusión en el resultado británico del Brexit va a ser muy, muy importante, lo de Holanda. Y va a estar mantenido en fuego hasta el último día, hasta que se haga en junio el referéndum. Yo estoy 100% de acuerdo con usted. Invitaría a nuestros oyentes a intentar encontrar en Internet lo que he encontrado yo, que es el anuncio de publicidad que ha pagado la plataforma Leave.eu, que es la plataforma que apoya el Brexit en el Reino Unido. Yo no había tenido noticia de esto hasta hace unos minutos, pero es un anuncio tremendo donde se ve a David Cameron vestido de líder norcoreano, con la camisa clásica norcoreana abotonada hasta el cuello, ¿sí?, de color negro, y el anuncio reza lo siguiente: Kim Jong-Cameron quiere gastar 9,3 millones de libras de tu dinero en propaganda sobre la Unión Europea. Sí, lo que hablaba yo de la reacción ante la propaganda de Cameron, del gobierno. Este anuncio va a hacer daño, demuestra que el Reino Unido es una democracia mejor que la española. Bueno, un parlamentarismo, un régimen liberal. No tiene democracia porque no tiene separación de poderes. Pero cuando has dicho mejor que la española, tú mismo has relativizado el concepto de democracia, que yo no relativizo. Porque la democracia o es o no lo es. Y la democracia, tanto que es regla de juego, pues no hay más que una. No hay dos democracias, ni tres, ni cuatro, ni cada pueblo la suya. Eso es mentira. Yo nada más quería resaltar que si nuestros oyentes tienen la oportunidad de buscar el anuncio en Internet, yo les lanzo la pregunta de si ellos se pueden llegar a imaginar un anuncio tal en España. ¿Cuál sería la reacción de las televisiones, de los comentaristas, de los periódicos? Pero los españoles están acostumbrados y creen que en España hay libertad de expresión. ¿Se lo creen?
Pues esto sí es libertad, o por lo menos es más libertad de expresión a de la que nosotros Es que, estamos no, es acostumbrados. que la libertad de expresión también o hay o no hay. No hay más o menos. Esa es la teoría de Fraga que continúa en vigor. Don Antonio, don José, ¿les puedo hacer una pregunta? Venga. ¿Cómo puede afectar los papeles de Panamá a David Cameron y a la Unión Europea, al Brexit y todo esto? ¿Puede afectar? Y a Poroshenko. Sí. En Ucrania. A ver, papi, responde. Lo que he hecho ha sido ir a las portadas de los diferentes medios británicos tras la salida de los papeles y la verdad es que le han dedicado muchísimos titulares a criticar a David Cameron. Estoy leyendo las diferentes portadas y la verdad es que es una portada detrás de otra criticando a David Cameron. Tuve acciones offshore, he ganado dinero teniendo dinero informal fuera del Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo he visto las portadas más agresivas contra el primer ministro son las de la prensa conservadora, lo cual me preocupa porque, bueno, le debería preocupar a David Cameron porque probablemente eso está mostrando que el apoyo que él tiene de cara al referéndum de junio cada día va a ser menor entre sus propias filas. En el país publica la noticia de que Cameron admite que tuvo acciones del fondo inversor de su padre y que, acorralado por las revelaciones de los llamados papeles de Panamá, Cameron admitió ayer que se benefició del fondo de inversión de su padre en Panamá, según los documentos filtrados del bufete Fonseca. El primer ministro británico reconoció que él y su esposa mantuvieron 5.000 títulos entre 1997 y 2010 del fondo Blair More Investment, bautizado así en honor a la casa familiar en Escocia. Vaya, fíjate que le dan el honor a la casa familiar en Escocia. Bien.